Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Hoy queremos comenzar diferente. Comenzamos con la doctora Pamela Poe y vamos a hablar sobre soluciones de la sinusitis, la rinitis, pero también vamos a hablar de cirugía facial. Doctora, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás, Reyes? Yo estoy muy bien y contento de que usted esté aquí. Ha sido de gran ayuda siempre para nosotros. Bueno, encantada por venir a tu programa y esperamos servirle a todo el público Radio Escucha. Doctora, mucha gente dice, bueno, ¿se cura o no la sinusitis? Pues realmente la sinusitis se puede curar, aunque no en todos los casos, porque la sinusitis como tal es una infección de los senos paranasales. Los senos paranasales son las cavidades que se forman llenas de aire en cada uno de los huesos que están en la cara y que rodean la nariz, por eso se le llaman paranasales. Los mismos están llenos de una mucosa respiratoria igual que la de la nariz y ayudan a producir el moco y además a calentar el aire para que llegue en buena condición al pulmón y también ayudan a la resonancia de la voz y también a aguantar impactos en la cara. Cuando los pacientes tienen problemas a nivel de lo que es el flujo normal del moco o pacientes que tienen sensibilidad por alergia, tienen más tendencia entonces a presentar procesos inflamatorios e infecciones porque se acumula ese moco, el moco se vuelve un caldo de cultivo y entonces las bacterias pueden florecer y entonces ahí se presenta lo que se llama sinusitis, que en muchos casos en forma aguda se presentan con fiebre, malestar, dolor en la cara o en los dientes. También hay muchas personas que refieren dolor de cabeza y una salida de una mucosidad importante, generalmente de un color amarillento. Pero en pacientes que hacen este cuadro repetitivamente, se vuelve un proceso crónico y puede darse con la mucosidad solamente o con la formación de unas masas de un tejido muy viscoso parecido a un moco espeso que se llaman pólipos nasales. Entonces, hay personas que dicen que ya tienen la sinusitis. Dios mío, cuánta secreción, hasta dónde la cara y la cabeza puede tener tanto. Sí, realmente la producción de moco es ilimitada porque el moco tiene una función y el moco es atrapar en la vía respiratoria todo agente que pueda ser agresor, tanto partículas del medio ambiente, cualquier incluso insecto, porque a una persona le puede entrar un mosquito, una mosca a la nariz, partículas que hay en el polvo cuando hay mucha brisa, a veces hay basura, arenilla, y todo eso lo atrapa el moco, lo envuelve para poderlo expulsar, ya sea cuando tosemos o cuando nos sacudimos la nariz, y evita que pasen esas sustancias a lo que es el tracto respiratorio inferior y entonces que vengan complicaciones. Pero hay que diferenciar porque la sinusitis nos habla siempre de infección, mientras que la rinitis, que ya es cuando hay una inflamación de la mucosa, pero que no hay un proceso infeccioso, tiene síntomas a veces parecidos. En la rinitis, el paciente generalmente tiene muchos estornudos, mucosidad, pero es una mucosidad clara o como si fuera una agüita que sale de la nariz, que es lo que llamamos una rinorrea acuosa. Y puede ser por alergias o por sustancias irritantes del medio ambiente. O sea, usted, por ejemplo, puede estar en un sitio donde estén pintando y aunque usted no tenga alergia, el olor es tan fuerte y tan irritante que empieza a tener una inflamación en la mucosa nasal y entonces se produce lo que se llama una rinitis. Cuando anuncié que usted venía, me escribieron por las redes sociales que supuestamente hay médicos que dicen esto se opera. En el caso de la sinusitis. Sí, en el caso de la sinusitis, sí. Todas las sinusitis crónicas son quirúrgicas. Como le digo, una sinusitis crónica es aquella donde el paciente hace más de 4 episodios en un periodo consecutivo. Eso sería crónica recurrente, y crónica es aquella que te dura más de 4 meses. Entonces, el paciente con síntomas a repetición en un año de 2 o 3 veces, o paciente que dura más de 4 meses con la obstrucción nasal, con el moqueo, con la cefalea o dolor de cabeza, con mal olor o poco olor en la nariz, o sea, a la persona se le trastorna el olfato y a veces huelen poco o no huelen nada, o también huele mal la nariz de una manera tal que incluso quien está alrededor lo puede sentir. Y los pacientes que tienen pólipos siempre son quirúrgicos. El paciente que no es quirúrgico es el paciente que hace una sinusitis aguda, dícese. Una persona que le dio una gripe y esa gripe se complicó un poquito y entonces hizo un cuadro
Pero en ese caso, con los antibióticos del lugar, con esteroides nasales, o sea, spray que vienen con una carga de un esteroide que es de baja dosis, que ayuda a desinflamar la mucosa nasal, o con simples lavados con solución salina. Incluso yo mando mucho a los pacientes que vayan al mar. Nosotros los dominicanos tenemos el mar, que es el mejor limpiador natural para la mucosa nasal. Y con simple lavado nasal, muchas personas pueden mejorar su sinusitis. Incluso en los países muy fríos, las personas, como se cepillan los dientes, también se hacen lavados nasales. Hay unas tacitas, eso viene desde los tiempos milenarios. Usted puede encontrar en el Ayurveda y en algunos de esos libros de antes de Cristo, que se preparaban como si fueran tisanas con agua y sal o con algunas hierbas, y la persona se echaba en un ladito de la nariz, ladeaba la cabeza y hacía un lavado nasal, primero de un lado y después del otro. En los países fríos, para evitar el estancamiento del moco, porque el mismo frío congela a veces las secreciones, con esa agüita tibia hacen los lavados en la mañana. Solamente agua tibia, no se le puede agregar más nada. Lo ideal es que sea agua con sal, un agua purificada o hervida. Se puede preparar a una dilución de 1 litro de agua por una cucharada de sal. Y también se puede usar con bicarbonato, pero ya luego de ahí nos recomendamos otras cosas. Y en el caso, bueno, ya usted me lo acaba de decir, pero lo voy a hacer porque hay muchos oyentes que han usado esto. Hay un líquido un poquito verde que se usa para unos vapores. ¿Esto el se eucalipto sí como vapores, pero no para lavar directamente, porque hay algunas sustancias que sí se ha demostrado que ayudan, la verbena, el eucalipto, incluso hay algunas infusiones de romero, pero solamente tomar los vapores, porque esas hojas pueden liberar sustancias que pueden dañar algunas de las células que nos ayudan a oler bien y también a la producción del moco. Entonces recomendamos nosotros como programa, si usted coge los vapores, por favor no se exponga luego entonces a un aire acondicionado, al frío, a la calle, porque eso también le puede traer problemas. Claro que sí. Cuando las personas, por ejemplo, tienen problemas de sinusitis, el aire es bueno que lo usen en temperaturas relativamente altas, 24 grados, 23, no más de ahí, porque lo que queremos es refrescar el medio ambiente. Y es muy importante que se limpien las parrillas de los aires, que no haya alfombras, que no hayan muebles con telas muy peludas o con porosidad, porque se acumula el polvo, y en el polvo hay unos animalitos microscópicos o unos microorganismos que se llaman ácaros, que son los principales productores de la rinitis alérgica. Y son bien malos esos ácaros, doctora. Sí, son bastante difíciles de quitar. Óyeme, qué lío. Sí. Doctora, vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes que pueden hacer la pregunta a nuestra doctora invitada, Pamela Poe, 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Esto es gratis del celular y también del interior, porque hay muchos temas con este que estamos desarrollando que también se pueden derivar. Doctora, esto de, no voy a mencionar porque es una marca, pero lo usan mucho, el potecito verde, para los vapores. Sí. Esto también es de eucalipto, ¿verdad? Esto se puede usar. Sí, se puede utilizar, pero como le digo, siempre como vapores, porque ya la exposición directa a la mucosa nasal puede causar daño por la concentración que es muy fuerte. En el caso, me están preguntando, en el caso de la operación, si es complicada, ¿cómo se hace? Mira, nosotros anteriormente, yo no llegué a trabajar de esa manera, pero hacían aberturas por debajo del labio, abrían el hueso y todo eso. Ya eso no se utiliza. Todos los médicos que nos hemos entrenado del 2000 para acá, o los que han hecho cursos, que son médicos un poquito más viejos, pero hay cursos continuamente en Estados Unidos y en otros países, donde practicamos en cadáver, se hace la cirugía que se llama cirugía endoscópica nasal. ¿Qué significa eso? Los endoscopios son cámaras pequeñas que se utilizan para las cirugías de mínima invasión. En el abdomen se llama laparoscopía, en la nariz y en otras partes como la garganta o la laringe se llaman endoscopías. Entonces esos lentes son sumamente pequeños, son más finos que un lápiz, y todos los instrumentos que nosotros utilizamos son sumamente finos y pequeños. Y con esos aparatos nosotros entramos conectados a una cámara que nos magnifica a gran tamaño todas las estructuras. Entonces buscamos los orificios naturales de cada uno de esos huesos de la cara, y lo que hacemos es abrirlo de una manera más amplia, y si están llenos de pólipos o de secreciones, sacarlos con aparatos especiales que tenemos que nos ayudan a poder triturar esas masas que a veces se forman, aspirarlas y dejar las cavidades totalmente limpias,
y con la mucosa en las mejores condiciones para que vuelva a revitalizarse, o sea, a sanarse y que haga su función de manera normal. Dependiendo del caso, puede ser un poquito más complejo que otro, pero un cirujano que esté bien entrenado, que sea endoscopista nasal, o sea, un otorrino, por lo general maneja de una manera bastante inocua para el paciente esa cirugía, y los pacientes se recuperan de una manera que yo le puedo decir que la frase que yo escucho con más frecuencia es: doctora, si lo hubiera sabido antes, me operó antes. Porque de verdad que el cambio de vida que da el paciente es considerable. Cuando no respiramos bien, nos ponemos de mal humor, no dormimos bien, no retenemos los conocimientos, las ideas, a veces se nos olvidan las cosas porque no estamos oxigenándonos de la manera adecuada. La nariz prepara el aire para que entre al pulmón y sea absorbido de la manera adecuada. Entonces, si tenemos una enfermedad nasal, el aire que estamos entrando a nuestro cuerpo no entra en las condiciones óptimas. Y todo eso influye en que haya una disminución de la concentración que necesitan nuestros tejidos de oxígeno, y entonces se van deteriorando y nos van causando todos esos problemas que van desde algo tan sencillo como tener un buen humor en la mañana a algo tan complejo como estar preparado para un examen en la universidad. No, y dormir bien. Y dormir es fundamental. Hay una temperatura que está, bueno, para nosotros un poquito fría en hora de la noche, la madrugada, sí. Para otro, bueno, está fresca. ¿Qué se recomienda, doctora, en este tiempo? Sí, generalmente en estos cambios de clima que no estamos tan acostumbrados, favorece que se produzcan o que proliferen los virus, también moho, hongos en los diferentes ambientes, porque cuando se conserva mucha humedad, todas estas bacterias o microorganismos pueden florecer. Entonces, las infecciones de la vía respiratoria son más frecuentes. Lo importante es no exponerse a cambios muy bruscos de temperatura, mantener la casa lo más limpia posible para que no se acumulen en esos restos de humedad esos microbios y no florezcan. Si va a salir de noche o a una hora muy temprana, abrigarse un poco. ¿Por qué no? Incluso usar mascarillas si sentimos que estamos iniciando, que estamos un poquito sensibles, para no aspirar virus y demás microorganismos cuando respiramos. Y siempre es bueno tomar alimentos que tengan altas cantidades de vitamina C, como son las frutas, específicamente los cítricos, y que el paciente tenga el cuidado de hacerse un chequeo temprano en el dado caso de que empiece una gripe, porque muchas veces se complica el paciente porque no va a tiempo al médico, y cuando llega ya hay una afección en el pulmón, que es una neumonía o una bronconeumonía, o en la nariz con una sinusitis, ya que sí se puede complicar. Ya lo saben, vamos a cuidarnos y vamos a tratar, si no hay necesidad de poner el aire acondicionado, el acondicionador de aire no lo ponga, va entonces a estar más sanito, va también a ahorrar electricidad y también va a ahorrar dinero porque va a pagar menos. Sí. Usted mencionó la mascarilla, pero qué pena que nosotros con los complejos no usemos la mascarilla. Si vemos una persona aquí en la República Dominicana en una motocicleta con una mascarilla, ¿es un japonés o es un chino? Sí, no un dominicano. Y es algo que está equivocado totalmente, porque es como el sombrero. Yo le digo a las personas, nosotros los dominicanos deberíamos usar mucho sombrero porque aquí hay mucho sol. Y el sombrero es un protector principalmente para la piel de la cara y evitaría que se produzcan cánceres en la piel y otras lesiones, incluso manchas. Pero en el caso de las mascarillas, si nosotros vamos a ir a un sitio donde usted sabe que hay mucho polvo, si usted es un motorista y anda con su casco, pero le gusta levantar el visor del casco porque quizá le da un poco de calor, póngase una mascarillita de tela o de papel que las venden en la farmacia, incluso un pañuelo limpio, usted se lo amarra como si fuera un vaquero cubriéndose la nariz, y eso le va a servir de protección porque no van a entrar a través del aire partículas que puedan provocarle una reacción alérgica o inflamatoria. Usted está en sintonía con CDN y este es el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos conversando con Pamela Poe, ella es doctora, estamos hablando de sinusitis, estamos hablando de alergia, estamos hablando de oído, estamos hablando también, vamos a hablar en breve ya también lo que es ese arreglo facial o esa cirugía facial. Doctora, con esto de las alergias, una persona alérgica, rinitis, fácilmente sinusitis. ¿Qué podemos orientar? ¿Qué le podemos decir a esa gran cantidad de personas? Pero usted me da la oportunidad para tomar esta llamada. Hola, muy buenas. ¿Cuál es su pregunta a la doctora? Buenas.
Lamentablemente, esta no se oye. Se cayó. Seguimos, doctora, entonces. Bueno, en cuanto a las alergias, mira, las alergias tienen 4 manifestaciones básicas. La primera y más frecuente es la rinitis, que a veces simple y llanamente un estornudo o un poco de moqueo en la mañana, pero ya hay personas que hacen una rinitis que se inflama tanto el tejido que no pueden relativamente respirar. También se presenta lo que son el asma, que el asma es alérgico en la gran mayoría de los casos y es el segundo más frecuente. Y generalmente los pacientes asmáticos concomitantemente tienen rinitis. Entonces es una combinación. La tercera son las dermatitis, donde hay manifestaciones en la piel de diferentes tipos de alergias. Generalmente puede producirse como ronchas o una urticaria, que es como un salpullido rojizo que se extiende en diferentes partes de la piel. Y también están las alergias alimentarias, que ya son las personas que hacen alergias a los mariscos, a diferentes tipos de alimentos, ya sean frutas, hasta aguacate he encontrado yo personas. Yo particularmente soy alérgica a la guanábana. ¿Cómo? Mire que eso es una cosa muy rara. Oh, Dios mío. ¿Usted me ganó, doctora? Sí, hay alergias sumamente raras, pero son muy frecuentes. Y la conjuntivitis alérgica, que también está muy, muy en boga, que es cuando las personas sienten mucha picazón en los ojos, a veces se les irrita, se le pone rojo el ojo por un tiempo, porque hay muchos contaminantes en el medio ambiente y esos contaminantes muchas veces son también productores de alergias. Una familia muy cercana fue a un médico para hacerse el chequeo, ¿verdad? Todo lo del examen a que era alérgico, porque los dermatólogos decían, bueno, tienen que hacerte este examen hay que hacerse las para pruebas. determinar la prueba. Pero ¿qué sucede? Le pusieron una vacuna a esa persona y ahora esa persona es más vulnerable a todo. ¿Por qué esto, doctora? Eso es un problema porque el sistema inmune de cada quien es diferente. Entonces los alergólogos o alergistas hacen unas pruebas donde se estimula una parte de la piel y se prueba haciendo unos pinchecitos y poniendo diferentes vamos a decir extractos de esas cosas que pueden producirte alergia. Algunas frutas, pelos de diferentes animales, por ejemplo cucarachas, ácaros, diferentes cosas que ya sabemos que pueden producir muchas alergias. Entonces, hay 1% de la población que se hacen unas vacunas, algunas son tomadas y otras inyectadas, donde se hace como una recopilación de extractos de diferentes cosas de esas que producen alergia para producir una respuesta en el organismo y que entonces cuando se ponga en exposición o en contacto con esa sustancia, la reacción sea menos agresiva. Pero no hay nada que nos pueda decir quién va a responder bien y quién va a responder mal. Entonces, lamentándolo mucho, hay un porcentaje casi de un 30% de personas, un 30% de las personas que hacen inmunoterapia que empeoran su situación alérgica. Bueno, tengo un caso muy cercano que está totalmente afectado, ¿eh? Luego de un par de vacunas, 4 o 5 vacunas. Pero incluso hay algunos que hacen de manera primaria, o sea, el primer año luego que se ponen las vacunas, empeoran todas las manifestaciones alérgicas y ya luego que el cuerpo, vamos a decir, hace su reacción y empieza a defenderse contra estas sustancias que le producen la alergia, entonces disminuyen el cuadro. Pero hay personas que son atópicas, como le decimos, que hacen alergia a todo y esas personas generalmente no responden a la inmunoterapia. Doctora, con relación a los oídos, que es tan delicado, se venden, bueno, estas cositas, los hisopos, ¿verdad? Y la mayoría de las personas confunden el uso del hisopo. Sí. El hisopo para mí es, bueno, todo lo que hay alrededor, pero no introducir absolutamente nada. En el conducto, definitivamente. Doctora, vamos a darle la oportunidad a esta persona y seguimos con esto de los oídos. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, ¿cuál es su Yo quiero pregunta? hacer una pregunta a la doctora. ¿Cuál era su pregunta, la doctora Pou? Mire, yo sufrí de asma toda mi vida cuando yo era un niño. Ya yo soy un hombre de 48 años. Y ahora me congestiono un poquito de vez en cuando, pero la preocupación mía es que yo estornudo fácilmente cuando cualquier olor, cualquier cosa, no sé lo que pasa. Estornudo mucho. Sí. Me da como una alergia. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿O a qué médico tengo que ir? Mire, como dije hace un tiempo, los pacientes asmáticos siempre o casi siempre son riníticos. Entonces, ¿qué pasa? En los hombres, con más frecuencia, luego de la pubertad, se supera mucho el asma. Y por eso hay muchas personas que dicen, cuando yo era pequeño era asmático, me tenía que nebulizar, tenía que hacer vapores.
y luego de que pase a la adolescencia mejoró porque su sistema inmunológico o su sistema de defensa del cuerpo, vamos a decir, pasó esa etapa y la superó. No es que usted deja de ser asmático, porque si usted es asmático de pequeño, usted va a seguir siendo asmático, pero el cuerpo reacciona mejor y ya no hace las crisis. Pero la rinitis no, la rinitis persiste. En el caso de que usted tenga esa rinitis, usted debe ir a un otorrino o donde un alergista también, y nosotros vamos a hacer las investigaciones del lugar para medir y hacer las pruebas que nos determinen si sí hay una alergia real y si esa alergia está afectando solo la nariz o otras partes del cuerpo. Y ponemos un tratamiento. En el caso de la rinitis alérgica, el tratamiento ideal a largo plazo son los esteroides tópicos nasales, que son sprays que se usan con una cantidad mínima de un esteroide y que van a desinflamar la mucosa nasal de manera local. Pero en el periodo agudo, dícese que si usted está haciendo alergia y tiene 3 o 4 días estornudando, debe usar los antialérgicos. Y debe usarse por un tiempo que es variable, dependiendo del cuadro que usted presente. Esto de usar el antialérgico, ¿no se puede tomar constantemente, doctora? Los medicamentos ninguno deben de usarse de manera constante, a menos que sean, por ejemplo, tratamientos para la hipertensión o tratamientos para suplir el déficit de una sustancia. En el caso de los antialérgicos, nosotros podemos usarlo de manera continua hasta por 3 meses. Pero, como le digo, estas sustancias tienen químicos y podemos entonces atacar un poco el hígado. También el cuerpo deja de tener la reacción habitual. Entonces, a veces hay que cambiar la sustancia que estamos utilizando. Pero en el caso de los esteroides tópicos, el uso se puede prolongar hasta 6 meses incluso. Lo ideal es dar tiempos de descanso, porque generalmente las alergias son por etapas. No vivimos con alergia el año entero. Ya es más, cuando nos exponemos a los alergenos, en el caso de, por ejemplo, los pacientes que son alérgicos al polvo o a los ácaros, sí, todo el tiempo puede haber polvo, pero si tú limpias bien el aire, hay algunas aspiradoras que vienen con funciones especiales para extraer al máximo este tipo de cosas. Si no tienes alfombras, si no tienes cortinas, tú controlas en tu medio ambiente todas esas cosas que te puedan producir la alergia, entonces no tienes que depender tanto de los medicamentos. Nos quedamos en el oído, doctora. Oídos. Entonces, con el oído no debe de limpiarse. Como usted muy bien dice, los hisopos deben ser para limpiar estructuras pequeñas, pero afuera. Ni dentro de la nariz ni dentro del oído debemos de estar utilizando hisopos, porque entonces tienden a quedarse, y en el caso del oído, a veces empujan el cerumen, que es la grasa natural que produce el cuerpo, para proteger el oído de que entre algún cuerpo extraño y para mantener ese conducto hidratado. Entonces se acumula muchas veces y lo que hacemos es que lo vamos introduciendo más adentro en vez de sacarlo, y se forma lo que se llama un tapón de cerumen y el paciente llega a la consulta porque no escucha. Entonces, cuando esto pasa, nosotros tenemos que coger con una camarita y un aspirador, hacemos una succión de todo ese tejido, o en algunos casos que está muy seco y se pega mucho a la piel, con unas gotas para ablandar. Luego se prepara una solución salina suavecita, un poco tibia, porque si está fría puede producir mareo, y se hace un lavado del... ¿No es recomendable ningún tipo de lavado con agua oxigenada? Usted puede usar 1 o 2 gotitas si sabe que produce mucho cerumen, y inmediatamente eso va a licuar y va a quedar aquí afuera. Entonces usted se limpia con un pañito en la parte de fuera, pero no entra nada al oído. No abusen. Tenemos una llamada, doctora. Hola, muy buenas. ¿Cómo está, Reyes? ¿Cómo está, doctora? Buenas. Te hablo Modesto. Doctora, yo tengo cita ahora para el otorrino porque yo me sentía como cuando me da mucha náusea. Entonces yo me sentía algo como que, me siento como algo como si me caminara algún objeto adentro. Y por eso la doctora, yo fui a una doctora de esa de, ¿cómo se dice? Medicina general. Me mandó para el mediador allá en Morga, mejor dicho. Okay. Para hacerme un estudio el día 1 de marzo, si Dios quiere. Voy a ver qué. Ok, mire. Las personas a veces se quejan de que sienten cosas en la garganta, o como si fueran una flema, o como un flujo, o algo que le camina. Generalmente cuando esto pasa, estamos en presencia de una faringitis. La faringitis es la inflamación de la faringe. Y una de las causas más frecuentes de inflamación de la faringe es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué sucede? Personas que tienen problemas en el estómago, se inflama el estómago, ya sea por estrés, porque comemos mal, porque no comemos a las horas adecuadas, o porque tenemos una infección con un microorganismo que se llama Helicobacter pylori. Todo esto produce inflamación en el estómago y se produce más ácido de la cuenta. Cuando nos acostamos, al estar planos,
hay un músculo que debe de apretar al final del esófago para que no se devuelvan ni los alimentos ni el ácido del estómago. Pero cuando hay mucha inflamación, no cierra bien por la misma inflamación, queda como una aberturita y entonces sube el ácido y nos llega hasta la garganta. Por eso de noche empieza muchas veces una tos. A veces esa tos o es por alergia o es por reflujo. Ese es como el signo característico. Y el paciente siente también a veces un ardor o un dolor en el pecho, que hay personas incluso que se levantan creyendo que tienen un infarto, y no es un infarto, sino es un problema de pirosis, que es el nombre de esa sensación. Y ese ácido entonces produce una quemadura en la garganta, y esa quemadura en la faringe o garganta, el cuerpo lo que hace es que reacciona, y en vez de producir una saliva con más agua, produce una saliva con más moco. La saliva tiene un componente de agua y un componente de moco. ¿Por qué moco? Porque si usted se llena la mano de vaselina y le cae agua caliente, usted se va a quemar menos que si usted no tiene nada. Entonces es un mecanismo que tiene el cuerpo para protegerlo. Y lo que usted siente que baja y sube es esa flema que ha producido el mismo cuerpo como parte de la defensa a ese problema que tiene. Otra de las causas que pueden producir faringitis o inflamación en la faringe son microorganismos que pueden afectar la vía aérea. En el caso de la faringe, muy frecuentemente tenemos un microorganismo que se llama Epstein-Barr, que es un virus. También está el citomegalovirus. Y también tenemos la familia de los herpes, que la gente a veces ve que solamente salen en los labios o en la nariz un herpesito, pero también puede inflamar todo lo que es la mucosa oral y también la faringe. Nos dice un oyente que si eso de la garganta es como un agrio que se siente. Se puede sentir como un agrio. Ese es uno de los mejores también síntomas, maneras de definirlo. Yo siento que me sube un agrio o un caliente en la garganta. Eso se llama reflujo gastroesofágico. Doctora, no podemos finalizar si no hablamos entonces de todo lo que es la parte facial, la cirugía facial. Sí, bueno. Los otorrinos tenemos una subespecialidad que se llama cirugía facial o cirugía plástica facial, donde nosotros embellecemos a las personas, hacemos toda la cirugía estética de la cara o también las cirugías reconstructivas. Por ejemplo, un niño con labio leporino, nosotros hacemos la reparación del labio, pero la nariz también tiene una deformidad y entonces hacemos una cirugía para esa deformidad que ese niño nació con ella, poder hacer que se vuelva lo más simétrica o lo más natural posible. Todo esto se puede corregir. En cuanto a la cirugía facial, es la cirugía de todas las estructuras desde el cuello hacia arriba. Podemos operar los párpados, podemos operar la nariz para hacer rinoplastías, donde el paciente quede más bonito, pero también respire bien, porque siempre el otorrino cuida el área funcional. Se hace cirugía para las personas que tienen muchos buchitos, que se llama una bichectomía, que es sacando un poco la grasa que está dentro de las mejillas. En los pacientes que tienen mucha papada porque perdieron de peso o porque engordaron y acumulan grasa, también se hace una liposucción en el cuello y también se puede hacer un estiramiento de la cara en las personas que ya están envejeciendo o que han perdido mucho peso y la cara empieza a colgar, vamos a decir, toda la piel. Y en el cuello también se hace lo que se llama un estiramiento cervical o lifting, que es el nombre que en Estados Unidos, donde se empezó a hacer, se utiliza, donde nosotros hacemos incisiones que ocultamos un poquito detrás de las orejas o en el cuero cabelludo y podemos levantar tanto la piel como una capa que está unida a los músculos de la cara. Entonces hacemos que la apariencia de la persona pueda rejuvenecerse entre 15 y hasta 20 años en los mejores casos. Casi un milagro, doctora. Sí. Hay que tratar de no exagerar, porque hay personas que le hacen estiramientos y quedan tan estirados que entonces se ven mal o pierden función y naturalidad. Yo entiendo que el paciente debe de verse lo más natural posible. Y te puedo decir, por ejemplo, que tengo muchos pacientes que van a hacerse la nariz porque el paciente sale del consultorio luego de que ya se ha hecho su cirugía y pasa el postquirúrgico. Y la gente le dice, tú estás más bonito que te hiciste, pero no se da cuenta porque no se ve ninguna cicatriz, porque yo hago todo por dentro de la nariz y no se notan las cicatrices. Entonces yo entiendo que la cirugía facial se ve bonita cuando el paciente se ve natural y no se ve que está operado. Doctora, número de teléfono, también la dirección y así le damos las gracias. Bueno, estamos trabajando en Hospiten al 809-541-3000 y en la extensión 2504 y en Sedimat. También trabajamos allá, donde somos la coordinadora del servicio de otorrino
Y el teléfono de Sedimat es 809-565-9989 con la extensión 2425. Muchas gracias, doctora Pou. Pues muchísimas gracias, un placer, y al público estamos para servirles tanto en Sedimat como en Hospital. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.